La transición de Juan Romero de Howard Philip Lovecraft. No me es agradable hablar de los acontecimientos que tuvieron lugar en la mina Norton el 18 y el 19 de octubre de 1894. Lo que me impele a recordar en los últimos días de mi vida escenas y acontecimientos revestidos de un terror doblemente agudo por el hecho de que no puedo definirlo por completo, es el sentido de mi deber con respecto a la ciencia. Creo que antes de morir, debo contar lo que sé de lo que podría llamar la transición de Juan Romero. No necesito dar a la posteridad mi nombre ni indicar mi origen. En realidad, considero que es mejor no hacerlo, ya que cuando un hombre emigra de súbito a América o a las colonias, abandona su pasado tras él. Además, nada tiene que ver lo que antes fui con mi relato, salvo quizás el hecho de que durante mis servicios en la India me encontraba más a gusto entre los sabios nativos de barbas blancas que entre los otros oficiales, mis hermanos de raza. Y no era poco lo que había investigado en la extraña sabiduría oriental cuando hicieron presa de mí las calamidades que me condujeron a una vida nueva en la cual juzgué conveniente tomar un nombre, el que ahora llevo, que es muy corriente y carece de ninguna significación especial. En el verano y otoño de 1894, vivía yo en los tristes ámbitos de las montañas de Cactus, empleado como un obrero común en la célebre mina Norton, cuyo descubrimiento por un anciano buscador de oro, algunos años antes, había convertido la región circundante, que fue hasta entonces un territorio baldío y casi despoblado, en un bulliciente caldero de vida sórdida. Una veta de oro, situada en las profundidades de un lago de la montaña, enriqueció al hombre venerable que la encontró, sobrepasando sus sueños más extravagantes, y era ahora la base de unas extensas excavaciones llevadas a cabo por esa corporación que finalmente la había comprado. Se encontraron vetas adicionales y la producción de mineral amarillo era enormemente cuantiosa, de manera que un poderoso ejército de mineros se afanaba día y noche en los numerosos túneles y en las concavidades de las rocas. El superintendente, un tal Mr. Arthur, hablaba a menudo sobre la singularidad de las formaciones geológicas y especulaba sobre la probable extensión de la cadena de cuevas, estimando el futuro de las titánicas empresas mineras. Consideraba que las cavidades auríferas eran el resultado de la acción del agua y creía que pronto se abriría la última de ellas. Poco tiempo después de que yo llegara y de que me emplease, vino a la mina Norton Juan Romero. Formaba parte de una gran manada de desarrapados mexicanos, distraídos ahí desde el país vecino. Al principio solo llamaba la atención por sus rasgos que, aunque eran del tipo de piel roja, resultaban sin embargo notables por la coloración clara y refinada conformación que era muy diferente de los otros piute o grasientos comunes de la localidad. Es curioso que,
aunque difiriese ampliamente de la masa de indios tribales o hispanizados, no era el conquistador ni el pionero americano, sino el antiguo y noble azteca, quien se pintaba en la imaginación cuando el silencioso peón se levantaba por la mañana temprano y contemplaba fascinado el sol que se alzaba sobre las colinas al este y extendía hacia la esfera sus brazos como si llevase a cabo un rito cuya naturaleza él mismo no podía comprender. Pero aparte de su rostro, nada en Romero sugería nobleza. Ignorante y sucio, se hallaba a sus anchas entre los demás mexicanos de piel morena. Provenía, según me dijo después, del ambiente más bajo. Lo encontraron de niño en una choza de la montaña, único sobreviviente de una epidemia que allí llevó a cabo su tarea letal. Cerca de la choza, junto a una fisura en la roca bastante singular, yacían dos esqueletos, hacía poco descarnados por los buitres, que probablemente era todo lo que quedaba de sus padres. Nadie recordaba su identidad y la mayoría se olvidó pronto de ellos. En verdad, el derrumbamiento de la choza y una avalancha subsiguiente que cerró la fisura de la roca ayudaron a borrar el recuerdo, incluso del paisaje. Educado por un cuatrero mexicano que le había dado su nombre, Juan difería en poco de sus compañeros. El apego que Romero manifestaba hacia mí tuvo sin duda su causa y su origen en el precioso y antiguo anillo hindú que yo llevaba cuando no estaba trabajando. No puedo hablar de su naturaleza ni de la forma en que llegué a poseerlo. Era el último eslabón que me unía a un capítulo de mi vida cerrado para siempre y yo lo tenía en muy alta estima. Pronto me di cuenta de que el mexicano de extraño aspecto estaba tan interesado en el anillo como yo. Lo miraba con una expresión que borraba cualquier sospecha de que tan solo ambicionase poseerlo. Los blancos jeroglíficos que ornaban la joya parecían despertar en su mente, activa, aunque no educada, cierto débil recuerdo, aunque no era posible que hubiese visto antes algo similar. En el transcurso de algunas semanas desde su llegada, Romero se convirtió en un abnegado servidor mío, a pesar de que yo no era más que un minero corriente. Nuestra conversación era necesariamente muy limitada. Él no conocía más que unas palabras de inglés, mientras que yo descubrí que el castellano que aprendí en Oxford era bastante diferente a la jerga que empleaba el peón de Nueva España. El acontecimiento que estoy a punto de relatar fue anunciado por largas premoniciones. A pesar de que Romero me había interesado, y aunque el anillo lo había afectado a él de manera peculiar, pienso que ninguno de los dos se esperaba lo que iba a pasar luego de aquella gran explosión que provocó. Consideraciones geológicas habían dictado una extensión de la mina directamente por debajo de la parte más profunda del área subterránea, y la creencia del capataz de que sólo se encontraría con rocas sólidas hizo que se colocase una prodigiosa carga de dinamita. Ni Romero ni yo estábamos relacionados con ese trabajo, por lo que nuestros conocimientos de los extraños hechos nos llegaron
a través de otros. La carga, quizá mayor de lo que se había estimado, pareció conmover toda la montaña. Las ventanas de las cabañas de la vertiente posterior se hicieron pedazos y los mineros que trabajaban en los pasadizos más cercanos fueron despedidos por el aire. El lago Jewel, situado directamente sobre el escenario de la acción, se agitó como en una tempestad. La investigación que siguió reveló que un nuevo abismo bostezaba, infinito, bajo ese lugar donde estuvo la voladura. Una cima tan monstruosa que ningún cable podría sondearla, ni iluminarla tampoco ninguna lámpara. Desconcertados, los excavadores mantuvieron una conferencia con el superintendente, quien ordenó que se llevasen al pozo cuerdas de gran longitud y que se las hiciese descender directo en el abismo, empalmando unas con otras hasta tocar el fondo. Poco tiempo después, los trabajadores demudados anunciaron su fracaso al superintendente. Con firmeza, aunque respetuosamente, hicieron constar su negativa a volver a visitar el precipicio y a volver a trabajar en la mina hasta que ese orificio fuese sellado. Era evidente que se enfrentaban con algo que sobrepasaba todas sus experiencias, por lo que ellos aseguraban. Ellos decían que el abismo no tenía fondo. El superintendente no les dirigió reproches, meditó profundamente e hizo planes para el día siguiente. No se trabajó en todo ese turno de la noche. A las 2 de la madrugada se puso a aullar con tristeza un coyote solitario. Desde el interior de la obra ladró un perro su respuesta, dirigida al coyote. Sobre los picachos de la cordillera se preparaba una tormenta, y las nubes de siluetas fantasmagóricas se desplazaban horribles por encima del empañado pedazo de luz celestial, que era muestra de los esfuerzos que hacía la gibosa luna para brillar a través de varias capas de vapores, cirros y estratos. Me hablaba en un tono tenso y excitado y dejaba traslucir cierta vaga expectación. No pude comprenderlo. Madre de Dios, el sonido, ese sonido. Oiga usted, ¿lo oye usted? Señor, ese sonido. Escuche, preguntándome a qué sonido se refería. El coyote, el perro, la tormenta. Esa última ganaba entonces fuerza, en tanto que el viento gemía cada vez con mayor frenesí. Interrogué al nervioso mexicano, nombrando los sonidos que al menos yo, había escuchado. El coyote, el perro, el viento. Pero Romero no contestó. Luego murmuró como sobrecogido. El ritmo, señor, el ritmo de la tierra. Ese latido debajo del suelo. Y entonces lo oí yo también. Lo oí y me estremecí sin saber por qué. A mucha profundidad por debajo mío se oía un sonido, un ritmo tal como decía el peón, que aunque era muy débil, dominaba incluso al perro, al coyote y a la tempestad. Es inútil intentar describirlo porque era tal que no tenía descripción posible. Quizás fuera como el latir de las máquinas en las entrañas de un gran transatlántico, como se siente desde el puente, aunque no era tan mecánico y estaba en cierto modo provisto de vida y de conciencia.
lo que más me impresionó de todas sus cualidades fue la de ser remoto, en el interior de la Tierra. En mi mente surgieron fragmentos de un pasaje de Joseph Glanville que Poe ha citado con tremenda efectividad. Lo vasto, profundo e inexorable de sus obras, que tienen en ellas una profundidad mayor que la del pozo de Demócrito. De pronto, Romero saltó de su litera y quedó de pie frente a mí, contemplando el extraño anillo que yo llevaba y que brindaba de manera extraña con cada relámpago, y luego miraba intensamente en dirección a la abertura de la mina. Me levanté yo también y ambos quedamos inmóviles durante un rato, esforzándonos en escuchar, mientras el misterioso ritmo parecía cada vez más dotado de vida. Luego, sin aparente volición, empezamos a desplazarnos hacia la puerta, cuyo golpeteo en el temporal poseía una confortante sugerencia de realidad terrenal. El cántico de las profundidades, que es lo que ahora parecía ese sonido, creció en volumen y en claridad, y nos sentimos irresistiblemente impulsados a salir a la tormenta y luego a encaminarnos a la abierta negrura de aquella grieta. No nos tropezamos con ningún ser viviente. Los hombres de la cuadrilla nocturna habían sido dispensados de su trabajo y sin duda se hallarían en el establecimiento de Dry Gulch, abrumando a algún camarero adormilado con siniestros rumores. Sin embargo, en la cabaña del guardián brillaba un cuadradito de luz amarilla, como un ojo vigilante. Pensé confusamente en cómo habría afectado al guardián ese rítmico sonido, pero Romero se movía entonces cada vez más deprisa y yo lo seguí sin detenerme. El sonido de las regiones inferiores se volvió definitivamente ordenado mientras descendíamos por la grieta. Me chocó su horrible parecido con una especie de ceremonia oriental, con redobles de tambores y cánticos a muchas voces. Como sabe el lector, he estado mucho tiempo en la India. Romero y yo avanzamos sin vacilar por entre los pozos y descendimos por escalas siempre en dirección de aquello que nos atraía, pero poseídos por un lastimoso miedo y cierta reluctancia. En una ocasión, creí haberme vuelto loco. Esto fue cuando al preguntarme cómo sería que nuestro camino estaba iluminado, en ausencia de cualquier tipo de lámpara o vela, me di cuenta de que el anillo que llevaba desprendía un brillo fantasmagórico, difundiendo un pálido fulgor por el aire húmedo y pesado que nos rodeaba. Sin previo aviso, Romero echó a correr. Luego de descender por una de las múltiples escalas de cuerda, y entonces fue que me dejó solo. Cierta nota nueva y salvaje en los cánticos que yo percibía solo con vaguedad, había tenido sobre él un efecto escalofriante y, profiriendo un grito furioso, se lanzó hacia adelante por la oscuridad de las cavernas. Escuché sus repentinos chillidos delante mío, mientras se tambaleaba por el suelo llano y mientras bajaba enloquecido por las desvencijadas escaleras, y a pesar de que estaba aterrado, aún poseía las facultades de la percepción necesarias para darme cuenta de su habla, que en ocasiones en las que era articulada no parecía nada a ninguna especie de la que yo conociera.
La acostumbrada mezcla de mal español y de peor inglés había sido sustituida por una mezcla de polisílabos, ruidos pero impresionantes, de los que solo me resultaba algo familiar el repetido grito Huitzilopochtli. Más tarde, situé esta palabra en el contexto de los trabajos de un gran historiador, W. Prescott, de Conquista a México. Y me estremecí cuando hice la asociación. El punto crucial de aquella noche fue complicado, pero bastante breve. Y comenzó justamente cuando alcancé la última caverna de nuestro periplo. De la oscuridad, inmediatamente frente a mí, salió el chillido último del mexicano, al que se unió un coro de ásperos sonidos de una calidad tal que yo no podría volver a escuchar y sobrevivirlos. En aquel momento parecía como si todas las monstruosidades y los ocultos terrores de la profundidad de la tierra se hubiesen aunado, uniendo sus voces articuladas para derrocar a la raza humana. Simultáneamente, se extinguió la luz de mi anillo y vi que un nuevo resplandor iluminaba el espacio interior a unas yardas tan solo de donde yo estaba. Había llegado al abismo que, según toda evidencia, se había tragado a Romero y que ahora brillaba en profundo color rojo. Avancé y eché una ojeada por encima del borde de aquella cima que ninguna cuerda había podido sondear, y vi que se había convertido en un pandemonium de llamas vacilantes y de espantoso tumulto. Al principio no vi más que una hirviente mancha de luz, pero luego unas formas infinitamente distantes empezaron a destacarse. Y entonces vi. ¿Era Juan Romero? Pero, por Dios, no me atrevo a contar siquiera lo que vi. Algún poder celestial acudió en mi ayuda y obliteró a un tiempo visiones y sonidos en un estruendo como el que podía oírse si dos universos chocasen en el mismo espacio. Sobrevino el caos y conocí la paz que solo podía darme la pérdida de la conciencia. No sé bien cómo continuar, puesto que se trata de asuntos tan singulares, pero haré lo que pueda, sin intentar siquiera discernir lo real de lo aparente. Cuando desperté, me encontraba a salvo en mi litera y por la ventana se veía el rojo resplandor de la aurora. A cierta distancia, el cuerpo de Juan Romero yacía sobre una mesa rodeado por un grupo de hombres, entre los que estaba el médico del campamento. Los hombres hablaban de la extraña muerte que había sobrevenido al mexicano mientras dormía. Una muerte, al parecer, relacionada de algún modo con el terrible rayo que había caído sobre la montaña, estremeciéndola. No había evidencia de ninguna causa directa de muerte, y la autopsia no pudo encontrar ningún motivo por el cual Romero no pudiese estar vivo. Retazos de conversación establecieron más allá de cualquier duda que ni Romero ni yo abandonamos el barracón durante aquella noche y que tampoco estábamos despiertos cuando la terrible tormenta atravesó las montañas de Cactus. Aquella tormenta, dijeron los hombres que se habían aventurado en la grieta de la mina, causó tremendos cambios en la tierra y cerró por completo el profundo abismo que el día anterior había sido la causa de tantas aprehensiones.
Cuando le pregunté al guardián qué sonidos había escuchado antes de ese potente trueno, mencionó al perro, al coyote y al aullante viento de la montaña. Pero nada más. Y no dudo de su palabra. Al reanudar los trabajos, el capataz encargó a algunos hombres especialmente bien dotados que hiciesen ciertas investigaciones en torno del lugar donde había aparecido el abismo. Obedecieron, aunque con desgano, y se hizo una profunda excavación. Los resultados fueron muy curiosos. El techo de la cueva, cuando ésta estaba abierta, no era espeso por ningún concepto. Sin embargo, entonces, los taladros de los investigadores revelaron tan solo una ilimitada extensión de roca sólida. Al no encontrar nada más, ni siquiera oro, el superintendente abandonó sus intentos, pero a veces su compostura se ve rota por una mirada perpleja cuando se sienta, pensativo, ante su mesa. Otra cosa es curiosa. Aquella mañana, poco después de despertarme tras la tormenta, descubrí la inexplicable ausencia de mi anillo hindú que llevaba siempre en mi dedo. Le había dado un gran precio y sin embargo sentí una especie de descanso cuando desapareció. Si uno de mis camaradas se apoderó de él, debe haber dispuesto de su botín en forma bastante inteligente, porque nunca se volvió a ver ese anillo a pesar de los anuncios y del registro efectuado por la policía. Dudo en pensar que cierto modo de que fuesen mortales las manos que lo robaron. En la India me enseñaron muchas cosas extrañas. Mi opinión sobre toda esta experiencia está sometida a variaciones temporales, a la luz del día y a la mayor parte de las estaciones del año. Estoy dispuesto a considerar que gran parte de ella fue un simple sueño. Pero a veces, en el otoño, hacia las 2 de la mañana, cuando el viento y los animales aúllan, melancólicos, surge de las inconcebibles profundidades inferiores una maldita sugestión de un latido rítmico. Y pienso que la transición de Juan Romero fue terrible en verdad. La transición de Juan Romero, de Howard Philip Lovecraft. Si te gustó el relato, no te olvides de dejarme un me gusta y poner un comentario. Para apoyar el canal y estar al corriente de los próximos cuentos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta el próximo cuento.